Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a la conferencia Blanqueamiento Dental, la cual está a cargo del doctor el doctor Ariel Regidor, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Agradecerles también a SBZ y a Ultraden por darnos la oportunidad para tenerlos a todos ustedes acá para poder organizar esta gran conferencia que es un privilegio, más que nada, la organización también de JPO egresados, JPO estudiantes, así que bienvenidos a todos, espero que tengan una muy buena tarde, y damos comienzo entonces con el doctor Ariel. Buenas tardes. Bueno, no voy a pedir que todos me contesten buenas tardes, porque si no ya se armaría mucho lío, pero muchas gracias por la presentación, Jennifer. Entiendo que si bien están manejando el tema de cancelar los micrófonos, quizás alguno cuando ingrese le aparezca activado, así que bueno, voy a ir desactivándolo más que nada porque se va a escuchar y quizás se puede perder algo, y de esa manera vamos a tener como mucho ruido y esperando que todo salga dentro de la normalidad. Exacto. Somos 70 personas que están conectadas por lo que estoy viendo, así que es mucha gente. Muchísimas gracias por la paciencia, por estar, y muchas gracias por la invitación, ¿sí? Gracias a JPO estudiantes y egresados por hacerme la invitación para participar de este ciclo, quizás de este ciclo de conferencias, que bueno, una nueva modalidad, ¿no?, que tenemos dentro de esta pandemia y de estar todos o en casa o haciendo poca actividad. Agradecerle también a la firma SBZ, que a través de ellos es el distribuidor de Ultraden, y a mi amigo ahí, Mariano Colantoni, que bueno, gentilmente siempre apoyándonos en todo este tipo de actividades, tanto para lo que es la parte de grado como la parte de posgrado también. Así que bienvenidos una vez más, y bueno, yo voy a comenzar compartiendo mi pantalla para dar comienzo a la charla de hoy, que bueno, como saben todos, vamos a hablar de blanqueamiento dental, o como vamos a ver bien, que lo llamaremos aclaramiento, como lo tengo ahí a mi colega y amigo, el doctor Julio Chávez, que todavía, digamos, estar dando una charla de blanqueamiento en Córdoba y sabiendo que él es un referente dentro de Córdoba de este tema, todavía me pone ahí un poquito más nervioso. Pero bueno, yo sé que ya le dije a Julio que si él en algún momento, a pesar de que no quiere intervenir, va a ser bienvenido. Me estoy metiendo en su terreno, pero bueno, hemos compartido muchas veces viajes juntos y muchos momentos, con lo cual la verdad que él es de gran ayuda si en este momento él quiere compartir. Ajá. Bueno, hay alguien compartiendo una pantalla, con lo cual no sé si me va a permitir a mí. Noelia. Noelia Sí, está compartiendo pantalla. sí, sí es posible también, además de los micrófonos apagados, no tener ningún tipo de intervención dentro de lo posible, si no se nos va a hacer muy complicada la charla. No sé si yo puedo comenzar con la función de compartir. Doc, mientras esperamos que Noelia, por Sí, favor, si no, a mí no salga me deja compartir. de la opción de compartir pantalla. ¿Le parece si al final, cuando termine usted de dar todo en la parte teórica, hacemos una ronda de preguntas? Y Sí, mientras las preguntas que van surgiendo, nos van escribiendo el chat para nosotros ir guardándolas y archivándolas. Y una vez que usted sí, termina, hacemos la ronda de preguntas. sí, pueden ir subiéndolas al chat. Si alguien, el que está, digamos, haciendo de hospedador o que está ahí de moderador, quiere anotar algunas, no hay ningún Sí, problema. Ahí la ahí tenemos a Flor Florencia, va que a ir son organizando el tantas tema del... pantallas que ahora se me fue abajo, Florencia, no la puedo ver. Acá estoy. Otra cosita, si Sí, si pueden, si tienen la posibilidad de sacar la imagen, porque le roba muchos datos a la red para hacerla más linda y más fluida a la conexión, digamos. o Sí, sea, que la gente quite también los videos. sí, que quite el video Puede ser.
roba muchos datos eso. Entonces, Bueno, si se sigue sumando gente, Buenísimo. y silenciar los micrófonos. Muchas Y gracias. ahora sí, ya largamos. Bueno, Está todo antes de en- empezar, porque acabo de verla ahí, porque como son muchas pantallas, solamente un saludito para no habilitar el micrófono. Está mi prima Roxana, que también ayer me siguió. Así que cualquier cosa que diga ya está bien también, porque nos queremos un montón, así que no hay ningún problema. Bueno, me parece muy bien. Bien, vamos entonces a comenzar. Ok. Bien, yo voy a minimizar un poquitito aquí la imagen. Vamos a llevarla a un rinconcito. Bien, entonces el tema del que vamos a hablar hoy es sobre blanqueamiento dentario, y como más nos gusta llamar, porque obviamente decimos blanqueamiento porque es la palabra que más se conoce, pero en realidad cuando hablamos de este tipo de técnica, ¿sí?, de lo que estamos haciendo sobre las estructuras dentarias, más que nada tenemos que hablar de esta palabra, ¿no?, que los brasileros principalmente son los que más utilizan la palabra clareamiento dental, donde en realidad es lo que estamos haciendo, ¿no?, llevar la pieza dentaria a un tono más claro. La palabra blanqueamiento se referiría más a pintarlo de blanco o hacerlo blanco, cuando en realidad lo que estamos haciendo es aumentando el valor de esa pieza dentaria a través de lo que llamamos un aclaramiento o clareamiento dentario. Es un procedimiento que tengo aquí metido es muy difícil hablar si tengo mucho ruido en las auriculares, disculpen. ¿Cómo vuelvo a la conferencia? Voy a esperar un segundito, a ver si se pueden silenciar los micrófonos. Ahí estamos. Bien, como les decía, este tema nosotros preferimos llamarlo aclaramiento dentario o clareamiento, ya que lo que estamos haciendo es aumentando el valor de la pieza dentaria, y ahora lo que vamos a ir viendo es el desarrollo y las posibilidades que tenemos de cómo generar este tratamiento, que si bien es un tratamiento estético, muchas veces tenemos que considerarlo también desde algún punto de vista terapéutico, ¿sí? Porque no solamente vamos a tener tinciones o manchas que pueden afectar solamente la belleza del diente, sino que también muchas veces hablamos de terapéutico porque hay algunas situaciones de cromáticas en las piezas dentarias que son productos de algunos problemas intrínsecos importantes. El tema de clareamiento dentario, obviamente que, como decíamos recién, tiene que ver mucho con la estética, está íntimamente relacionado con la parte social de las personas, está relacionado con la sonrisa. Es lógico pensar que una persona que tiene alguna deficiencia en cuanto a su color y no tiene las piezas dentarias de manera correcta, probablemente si es que tiene algo de autoestima, probablemente no se pueda expresar con esa sonrisa tan amplia como podemos ver en este caso. Entonces, obviamente que es una situación de estética y es una situación en donde socialmente puede impedir el contacto de la gente con otro, ¿no es cierto? O sea, el no poder sonreír, el taparse muchas veces la boca cuando está hablando. Entonces, la idea entonces de este tipo de tratamientos es poder generar también esa nueva como reinserción en la sociedad de aquella gente que se siente que sus dientes no son pasibles de poder ser vistos por otros. Obviamente que dentro de lo que es el blanqueamiento sabemos muy bien que está muy influenciado por la moda, por la exposición social, las tendencias, las revistas siempre nos muestran seguramente alguna cara con una boca sonriente amplia, con los dientes muchas veces, con un extremo, digamos, de blanco innecesario muchas veces, que es lo que puede llevar a generar el uso indebido de este tipo de tratamientos. Ahí vemos abajo a la derecha lo que es la escala clásica Vita, ¿sí?, en donde esa escala clásica Vita arranca desde el B1 y va hasta el C4, ya que el orden que tiene esa escala en estos momentos es en un orden de valor, ¿sí? No es que es A1, A2, A3,
sino que eso está, si estuviera de esa manera, estaría agrupado por grupos de croma. En este caso, si lo hacemos de esta manera, incluye el anfitrión actualizado la reunión. Bien, está colocado en una forma del valor, piezas de más valor, o sea, más claras el B1, hasta el C4, piezas de menor valor. Pero, obviamente que hoy en día, Vita tuvo que incorporar dentro de ese catálogo de colores, tonos aún todavía más blancos. Si bien esto es un catálogo de color para porcelana, tenemos que tener en cuenta que además están buscando restauraciones que tengan este tipo de colores extremadamente blancos. Y por supuesto que esto no es natural. La idea es poder siempre tener un color que esté dentro de lo natural, que no sobrepase ese blanco extremo y no llegar a tener un problema, ¿sí? Un problema en las estructuras dentarias. Por lo tanto, como suelo decir, esto es una responsabilidad compartida, ¿sí? Compartida porque el profesional odontólogo es el responsable de hacer el blanqueamiento y de indicarle y de tener todos los parámetros y de la contención del tratamiento, pero también el paciente tiene que tener su responsabilidad, ¿sí? Tiene que ser consciente de este tipo de tratamientos, las ventajas, las posibles desventajas o pequeños inconvenientes que podamos llegar a tener. Por lo tanto, es fundamental poder transmitirle al paciente también esa responsabilidad. El aclaramiento dental, como dice ahí, es un procedimiento de mínima invasión, y esto me gustó mucho, en este caso, hay una definición, perdón, ahí sacada de mi colega y amigo Julio. Es un procedimiento de mínima invasión, es decir, es mínimamente invasivo, que busca aumentar el valor de las piezas dentarias mediante la eliminación de elementos cromáticos en la estructura dental. Es decir, es un procedimiento que no genera un desgaste de la estructura dentaria, como para ir ya también sacando ese tema y dándole tranquilidad muchas veces a los pacientes, porque siempre está la pregunta, ¿no? ¿Cuánto desgasta el diente un blanqueamiento? ¿Me lo puedo hacer cada tanto tiempo, muy seguido? Bueno, nosotros podemos aclararle todas esas dudas a los pacientes y decirle que realmente este es un tratamiento que es inofensivo, siempre y cuando sea controlado por el odontólogo, por supuesto, pero que es un tratamiento que no genera daños en la estructura dental. Básicamente, el producto que se utiliza para hacer este procedimiento de mínima invasión son peróxidos, ¿sí? En este caso, como vemos ahí, es el peróxido de hidrógeno, es decir, la molécula de H2O2, en donde es una molécula muy activa que se va a disociar y es la que va a producir justamente la posibilidad de que entre dentro de la estructura dentaria, y vamos a ir explicando cómo se produce ese proceso químico en donde esta molécula disociada puede romper esas moléculas grandes, extremadamente cromáticas y muy saturadas, para hacerlas más pequeñas y de esa manera poder generar un aclaramiento de la estructura dentaria. Todo tratamiento dental, sea desde una restauración simple, un aclaramiento o cualquier situación de más complejidad, tiene que arrancar siempre por un muy buen diagnóstico, por un muy buen control de ese paciente, ya que todo tratamiento va a ser con algo de intervención sobre las estructuras. Por lo tanto, debemos tener en cuenta ciertos parámetros, como por ejemplo, si un paciente quiere hacerse un blanqueamiento, cuáles son las condiciones generales de ese tejido dentario, ¿sí? Y del tejido dentario me refiero a de todas las piezas dentarias. Por lo tanto, tener en cuenta si hay restauraciones preexistentes, si esas restauraciones preexistentes están en buen estado o hay que recambiarlas porque hay filtraciones. Es decir, todo eso deberemos evaluarlo, ya que el blanqueamiento dentario blanquea la estructura dental, pero no tiene ninguna intervención sobre restauraciones. Por lo tanto, es algo que debemos aclararle a los pacientes. La relación de los dientes con el tejido gingival, es decir, la relación dentogingival, si ese paciente tiene recesiones gingivales, si es un paciente post-tratamiento de periodoncia, obviamente que va a tener los cuellos expuestos, explicarle al paciente que esas situaciones pueden generar en algunas situaciones un poco de sensibilidad. Entonces,
analizar todo esto previo, ¿para qué? Para sacarle al paciente todas las dudas que pueda llegar a tener, ya que esto no es un tratamiento mágico, sino que es un tratamiento odontológico. Relación del sector superior con el labio, eso ya más tiene que ver si el paciente muestra más o menos las piezas dentarias, si hay apiñamiento dentario, tener en cuenta que el apiñamiento dentario uno puede aclarar las piezas, pero es como que el resultado final no va a ser tan visible, ¿sí? Es ideal poder hacer siempre aclaramientos dentarios en piezas correctamente alineadas. Ver la forma de los dientes, que va a definir obviamente el biotipo de ese paciente, y por último ver el matiz, que es justamente por lo que el paciente viene. Fíjense que analizamos un montón de situaciones antes de ver el color de la pieza dentaria, porque de esa manera también lo que estamos haciendo, y es algo muy importante, viendo con el paciente que si él viene con expectativas extremadamente altas, lo que tenemos que hacerlo es llevarlo a la realidad, o sea, bajarlo a la realidad de las expectativas de este tratamiento. Comenzamos siempre, obviamente, por un correcto diagnóstico, ¿sí? Una vez que analizamos todas las partes generales del paciente, como decíamos recién, vamos a ir directamente a lo que es identificar las alteraciones de color, y cuáles pueden ser el motivo por el cual esa pieza dentaria tuvo una alteración de color, ¿sí? Entonces, pueden ser por algunos factores intrínsecos o extrínsecos, ya lo vamos a ir desarrollando, pero va a ser muy importante porque saber cómo se generó ese cambio de color nos va a permitir saber cómo abordar mejor esa situación clínica. Hacer una correcta anamnesis, ¿por qué? Porque hay coloraciones que no son comunes y puede ser que dentro de esa anamnesis que hacemos del paciente nos diga, bueno, si él vivió durante mucho tiempo en alguna zona donde están muy floradas las aguas, por ejemplo, esas pigmentaciones pueden estar referidas a una fluorosis, o si un paciente tomó durante el embarazo su madre tetraciclinas, puede estar afectado por la coloración por tetraciclina. Entonces, tener una anamnesis profunda para ver si esa coloración puede provenir por algún camino de ese lado. Hacer test de vitalidad pulpar, si ese cambio de coloración es individual, es de una única pieza. Tomar, por supuesto, radiografías, si ese caso lo amerita, y sí va a ser también importante poder tener fotos, es decir, poder tener un registro del paciente previo al aclaramiento dental, como para después poder tener una comparación y poder ir viendo con el paciente cómo se va produciendo, ¿sí?, ese clareamiento dentario. Por lo tanto, muy importante un correcto diagnóstico. Dentro de esas alteraciones del color, vamos a tener dos tipos de orígenes de lo que llamaríamos manchas. Las que son de origen extrínseco y las que son de origen intrínseco. Es decir, extrínseco las pigmentaciones externas, y de origen intrínseco todas aquellas que pueden venir productos de preeruptivos o posteruptivas, o sea, independientemente del origen, son las que están dentro de la estructura dentaria y que fueron generados o preerupción o posterupción. Y ahí entran un grupo de pigmentaciones o de alteraciones de color que las vamos a describir muy someramente, como para tenerlas en cuenta si es que aparecen hoy en día con mucho menos asiduidad este tipo de alteraciones del color, pero para que tengamos en cuenta en el diagnóstico. Dentro de lo que son las manchas externas o extrínsecas, ¿sí?, vamos a tener las clásicas manchas de té, manchas de mate, de café. Obviamente que esas manchas, a su vez, de té, mate o café, se exacerban por el acúmulo de placas si el paciente no tiene una buena higiene, que será, por supuesto, un determinante para saber si vamos a hacer un aclaramiento dental o no en ese paciente. Previamente lo deberemos instruir a que tenga un correcto cepillado. Todo lo que son tintos, vino tinto, perdón, con alta carga de pigmentos, pacientes fumadores, el cigarrillo sumado a la placa bacteriana genera un color bastante importante, bebidas con colorantes artificiales y alimentos con colorantes. Y todo lo que tenga algún pigmento fuerte va a generar en la estructura dentaria manchas extrínsecas, que por supuesto son las manchas más fáciles de eliminar. Una simple limpieza, una profilaxis,
el pasaje del cavitador del ultrasonido nos va a permitir generar un primer tratamiento de aclaramiento desde el punto de vista externo. Ahora bien, si esas pigmentaciones permanecen durante mucho tiempo, por supuesto que a través de la estructura del diente van a ir entrando dentro del esmalte hacia la dentina, y lo que va a ir produciendo es una pigmentación un poco más profunda. Dentro de lo que son las manchas intrínsecas, ahí hablamos ya de algunas deficiencias en la dentina, como son las manchas de tetraciclinas. Es decir, la tetraciclina es una molécula muy pigmentaria que se encuentra en la dentina, esto generalmente producto de que o la madre o la persona durante la infancia tomó este antibiótico. Luego tenemos las fluorosis, que en algunas regiones de la Argentina solamente tenemos las aguas muy floradas, como el sur de Córdoba, La Pampa. La fluorosis es una alteración en el cristal, es decir, que la fluorosis en realidad no está en la dentina, sino que está en el esmalte. Por lo tanto, el abordaje muchas veces del tratamiento de las tetraciclinas y de la fluorosis van a ser distintas. Manchas por hipoplasias, eso son deficiencias en la estructura del esmalte. Tratamientos endodónticos, que ya son pigmentaciones localizadas de una pieza dentaria en particular. Algún traumatismo que el paciente ni se haya dado cuenta que en algún momento se golpeó, y de golpe al transcurso del tiempo comienza a haber un cambio de coloración. Bueno, eso también va a producir obviamente un tratamiento distinto a lo que es un clásico clareamiento externo. Y por último, el envejecimiento por la edad, el color, que es lo clásico que los pacientes nos consultan constantemente. Es decir, tienen los dientes un poco más oscuros y quieren ver cómo los pueden tener un poco más claros. Es decir, esa es la consulta más común por la cual el paciente muchas veces quiere hacerse un aclaramiento dental. Dentro de lo que son las tetraciclinas, como les dije, vamos a ver muy suave, por arriba este tipo de pigmentaciones. Saber que hay 3 tipos: leve, moderada y grave. Tengan en cuenta que las manchas de tetraciclina, para poder diferenciarlas de otras pigmentaciones, son estrías y vetas en forma horizontal, ¿sí? Que se encuentran las leves más cerca de la zona gingival, y cuando ya son moderadas o graves ya se encuentran más hacia la zona incisal. ¿Y por qué se ven más en la zona gingival? Porque les dije recién que la tetraciclina se encuentra en la dentina. Por lo tanto, muchas veces, en los casos leves, el esmalte desde el tercio medio hasta el tercio incisal se ve como intacto, y comienzan a verse esas estrías a nivel del tercio gingival. Estos tratamientos leves responden a los aclaramientos dentarios, pero tengan en cuenta que son tratamientos casi crónicos, les diría. Hay muchas manchas con tetraciclinas que suelen ser sometidos los pacientes a blanqueamiento hasta 60 y 90 días, por supuesto con un tipo de aclaramiento que no es de los rápidos, sino que va a ser de los más suaves, pero mantenidos durante mucho tiempo. Y las tetraciclinas tipo 2 o 3 ya son mucho más graves, y es mucho más difícil poder revertirlo con un clareamiento dental. La fluorosis también, dijimos que se pueden revertir, sí, las que son leves, son pequeñas estrías, ya después van apareciendo pigmentaciones más parducas, manchas opacas, hasta que son unas manchas muy blancas, opacas, en donde lamentablemente eso también el blanqueamiento no puede llegar a aclararlo, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que a diferencia de las tetraciclinas, generalmente se encuentran más del tercio medio al tercio incisal que las tetraciclinas, que se encuentran del tercio medio al tercio gingival. Hipoplasias, ¿sí? Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no es cierto? La hipoplasia es también una deficiencia en la estructura que se encuentra en el esmalte, y como dice ahí, a más grande esa hipoplasia, lamentablemente menor éxito. ¿Se pueden tratar las hipoplasias con aclaramiento dental, es decir, con alguna técnica mínimamente invasiva? Sí. Después, cualquier cosa, si surge alguna pregunta, lo podemos hablar. Hoy más que nada quiero más volcarme a los blanqueamientos externos clásicos, pero sí, hay técnicas de microabrasión con productos de mínima intervención, de mínima invasión, que pueden generar la eliminación de esas hipoplasias, teniendo en cuenta el tamaño, ¿no? Por supuesto. Cuanto más grande vamos a tener, menor probabilidades de éxito.
Tratamientos endodónticos o traumatismos los pusimos dentro del mismo grupo porque obviamente nosotros no vamos a poder saber si esa única pieza está pigmentada porque tiene un tratamiento de conducto mal realizado o que dejaron sellador en la cámara pulpar, o que fue un traumatismo, hasta que no saquemos una radiografía y podamos observar si está realizado o no el tratamiento de conducto. Y por último, lo que decíamos, ¿no? Los cambios de color por la edad, que es el envejecimiento típico de la dentina, se hace una dentina mucho más saturada, el esmalte en la parte, digamos, interprismática, que es la única porción orgánica que tiene el esmalte dental, entre los prismas ahí se puede ir impregnándose con los distintos pigmentos, y de esa manera vamos a tener que la pieza se va a ver mucho más oscura, va a perder su valor, va a ir perdiendo parte también de esa vitalidad que tiene, y obviamente es donde los pacientes nos consultan si en este tipo de situaciones podemos hacer algo, podemos volver a tener un diente con mayor valor. Dentro de lo que es el tratamiento de blanqueamiento vamos a tener el externo, que es el que utilizamos para piezas vitales, lo clásico que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Los 2 o 3 tipos de tratamientos posibles para aclarar las piezas dentarias, y tenemos también un aclaramiento dentario interno, que ese es para piezas no vitales, ¿sí? No lo vamos a tocar hoy, porque si no sería muy extensa la charla, pero es en aquellas situaciones en donde ya hay un tratamiento de conducto realizado y la pieza tuvo un cambio de color. Dentro de lo que son los productos, una vez hecho el diagnóstico, ¿cuáles van a ser los productos que vamos a seleccionar para nuestra técnica? Bueno, tenemos que los productos son siempre, como decíamos, a base de peróxido, ¿sí? Podemos utilizar el peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamida. El peróxido de hidrógeno es más potente, tiene más posibilidades de blanquear a veces de forma más rápida, porque generalmente el peróxido de hidrógeno tiene una penetración más rápida dentro de la estructura, y si no, podemos contar con los peróxidos de carbamida, que son productos de menor intensidad, de menor potencia, pero que realmente también con el tiempo nos dan muy buenos resultados. Se va a depender del diagnóstico que hagamos en ese paciente, y también muchas veces del paciente y de esa paciencia que puede llegar a tener para hacer el blanqueamiento. Pero básicamente peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida. Los aclaramientos dentales trabajan mediante, aquí se me tapa un poquito, dice, los aclaramientos dentales trabajan mediante la oxidación, ¿sí? Donde se producen radicales libres, los cuales fragmentan las macromoléculas de los pigmentos, produciendo el efecto de aclarar el diente. Es decir, que el peróxido de hidrógeno se disocia, ¿sí? En oxígeno naciente y agua. Ese oxígeno naciente es muy activo, por lo tanto, al penetrar dentro de la estructura del diente y llegar hasta la dentina, lo que va a hacer es romper esas macromoléculas de alta saturación, haciéndolas mucho más pequeñas, y de esa manera, al hacerlas mucho más pequeñas, las hace más claras. De esa manera el diente aumenta su valor. Por lo tanto, recuerden que esto es un procedimiento netamente químico, ¿sí? Netamente químico, no es físico, es una reacción de óxido-reducción. Y dependiendo del producto y de la intensidad de ese producto, del porcentaje, mejor dicho, de ese producto, vamos a tener los tiempos y las concentraciones necesarias. Aquí le tengo que dar las gracias a Julio, me encantó esta... Tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos la pieza, entonces eso hay que aclarárselo al paciente, porque no todos los pacientes responden de la misma manera, no todas las piezas dentarias tienen la misma permeabilidad, y no todas las piezas dentarias tienen el mismo grado de saturaciones de color, ¿sí? De matices. Por lo tanto, esto se lo debemos explicar al paciente, que a veces
no llegamos al color que él quiere en una semana, sino que quizás vamos a tener que utilizar un par de semanas, o 2 o 3 semanas. Así que es muy importante saber que a mayor concentración podremos utilizar menos tiempo el producto. Pero si necesitamos que ese paciente, por sensibilidad, por algo que hayamos hecho en la anamnesis que no indica hacer un aclaramiento con alta concentración, le vamos a tener que indicar que lo va a tener que utilizar por más tiempo. Dentro de lo que es el aclaramiento dental externo, ¿sí? El externo, porque dijimos que es a lo que íbamos a hablar hoy, vamos a tener la posibilidad de hacer uno en consultorio, que se denomina profesional, que se utilizan en este caso, sí, las altas concentraciones. ¿Por qué? Porque se utiliza durante menos tiempo. Y este blanqueamiento profesional siempre lo hace el odontólogo, ¿sí? Con altas concentraciones, generalmente de peróxido de hidrógeno. Luego tenemos un aclaramiento ambulatorio que lo hace el paciente, ¿sí? Al hacerlo el paciente, obviamente que esas concentraciones de peróxido van a ser más bajas, ¿sí? Son concentraciones que va a poder controlar perfectamente el paciente, pero van a requerir de mayor tiempo de contacto del producto con la pieza dentaria. Y si no, tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento combinado, que es hacia lo que más estamos indicando hoy que ustedes y que todos podamos hacer, porque de esa manera, al hacer una sesión en el consultorio, ya estamos haciendo un contacto con el paciente, él ya está comenzando a ver algún cambio en sus piezas dentarias, algún cambio de color, y eso lo va a motivar mucho más a utilizar un ambulatorio en su casa, quizás durante una semana, 10 días nada más, o menos, dependiendo de las expectativas del color a los cuales queremos llegar, ¿no es cierto? Entonces, para definir bien, son dos técnicas que luego se pueden combinar. En consultorio, alta concentración, y ambulatorio, bajas concentraciones, que por supuesto van a necesitar, como ven acá, algún tipo de cubetilla, ¿sí? Algún compartimento para que ustedes puedan decirle al paciente cómo cargar el producto y que él se lo coloque, y de esa manera después vamos a indicarle los tiempos de exposición al producto, ¿sí? Dependiendo del grado de concentración. Vamos viendo la hora, vamos bien. El aclaramiento dentario externo, para hablar, porque muchos seguramente les va a venir la pregunta y van a estar al final teniendo alguna duda sobre esto, porque claro, se venden lámparas que son para utilizar con los agentes blanqueadores, ¿no? Algunas lámparas especiales, que estas son específicas para blanqueamiento, es lo que se llama en inglés power bleaching, ¿sí? Blanqueamiento potenciado. Obviamente, potenciar el efecto del blanqueador usando un dispositivo externo que entrega energía. Y para eso se hacen de las lámparas y de las unidades más sofisticadas, ¿no? Desde los láser, los arcos de plasma, algunas lámparas LED, pero tengan en cuenta que recién un par de minutos atrás dijimos, el clareamiento dental es una reacción química, por lo tanto, el hecho de entregar luz, esto es una reacción física al entregar luz, por lo tanto, no va a ser absolutamente nada sobre el color de la pieza dentaria. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el calor generado por esta luz lo que hace es aumentar la velocidad y aumentar el efecto del agente blanqueador. Con lo cual, eso sí es contraproducente, porque el efecto de aumentar el calor obviamente va a generar algún problema en la pulpa dental, y el hecho de aumentar esa intensidad que tiene el agente blanqueador producto del calor y la luz, puede tener alguna alteración en la estructura superficial del esmalte. Por lo tanto, si hoy me preguntan a mí, y creo que también le pueden preguntar a Julio, un referente allí en Córdoba, no estamos indicando este tipo de power bleaching. ¿Por qué? Porque dijimos que el agente blanqueador es suficiente con ese proceso químico de poder blanquear. Eso sí, va a utilizar un poco más de tiempo en algunos pacientes. Esto baja el tiempo, pero corremos un poco más de riesgos. Ya trabajos de hace varios años atrás
en donde hicieron justamente el análisis de cuánto se eleva la temperatura con este tipo de instrumentos, con este tipo de unidades, y ahí saca como conclusión, ¿no es cierto?, que obviamente el elevar la temperatura del gel blanqueador y el calor que emiten estas lámparas puede producir un daño irreversible en la pulpa. Por eso también siempre está indicado nunca anestesiar al paciente cuando vamos a hacer un tratamiento de blanqueamiento. Tenemos que tener ahí al paciente diciéndonos si en algún momento está sintiendo algún tipo de sensibilidad. Porque puede pasar que un paciente sea mucho más permeable ese esmalte y esa dentina, y hasta con el solo hecho de colocar un agente blanqueador clásico, el paciente nos pueda dar un pequeño aviso de que está sintiendo como si fuera un pinchecito o algo en el diente como que le pica, nos dice. Bueno, eso es importante, estar al lado del paciente mientras hacemos el blanqueamiento dental. Pero estos trabajos lo que nos indican es que no estaría recomendado la utilización de agentes de alto poder como las lámparas de LED, las láser o los arcos de plasma. Bien, dentro de lo que es el blanqueamiento en consultorio, lo que es el profesional, vamos a tener que tener algunos cuidados, ¿no? Generales, dijimos recién importantísimo, no anestesiar al paciente, ¿sí? No anestesiarlo porque queremos tener el testeo de que si en algún lugar tenemos alguna sensibilidad en alguna pieza en particular, o como vamos a ver después que hay que proteger la encía, quizás en algún lugar no lo pudimos proteger bien y ahí el paciente puede estar sintiendo algún tipo de molestia. Protegeremos al paciente, protegeremos la piel y, por supuesto, protegeremos la mucosa y la encía, ¿sí? La encía obviamente que la vamos a proteger perfectamente y vamos a ver después con qué tipo de materiales lo hacemos. Dentro de lo que es la secuencia clínica en consultorio, vamos a tener 3 etapas. La primera etapa va a ser, como dice ahí, y está mal escrito, lo acabo de ver, perdón, es acondicionar las superficies dentarias. Esto de acondicionar las superficies dentarias no es ni más ni menos que hacer una profilaxis previa al tratamiento de aclaramiento, es decir, sacar las manchas superficiales, tomar el cavitador, tomar el ultrasonido, eliminar el sarro que pueda llegar a tener ese paciente. ¿Para qué? Para que justamente la estructura quede limpia y preparada para poder, sí, en ese segundo paso, hacer el tratamiento específico. Una vez que terminamos la sesión, esa primera sesión de blanqueamiento, lo que vamos a hacer siempre es un retratamiento de la superficie, que lo vamos a realizar con algún tópico, que puede ser con un desensibilizante o puede ser con algún flúor, ¿sí? Pero siempre vamos a hacer un retratamiento de esa superficie para aumentar la cristalinidad, para aumentar, bajar la permeabilidad, poder ir sellando también esa superficie de tal manera de mejorar la posible sensibilidad posoperatoria. ¿Vamos bien? Pregunto. Es muy difícil hablarle a una computadora y no ver a nadie, pero sí, vamos bien, ¿no? Que sea la moderadora me diga si vamos bien con el tiempo. Sí, todo muy bien, Doc. Sigamos nomás hasta ahora. No se va a cortar, ¿no? Excelente. No, Bueno, todavía nada. Cualquier cosa le avisamos. Bárbaro, bárbaro. Bueno, dentro de lo que son los blanqueadores de consultorio, ¿sí? Dijimos que para consultorio o profesional vamos a utilizar altas concentraciones, ¿sí? Porque estas altas concentraciones lo que nos va a permitir es disminuir los tiempos. Dentro de los productos que utilizamos para este tipo de tratamientos de clareamiento es el Opalescence Boost. Como ven ahí, el Opalescence Boost tiene una concentración de 40%. HP es peróxido de hidrógeno, ¿sí? No es peróxido de carbamida, sino que es peróxido de hidrógeno en una concentración del 40%, es decir, muy, muy alta. Vamos a hacer entonces la preparación del paciente, como dijimos antes, vamos a hacer la profilaxis previa, la limpieza de pigmentaciones, tomaremos una tacita con una pasta de mediana abrasividad para poder limpiar, el cavitador, el ultrasonido, y luego pasaremos a proteger los labios. Tenemos 2 posibilidades para poder separar los labios, los típicos expandex, estos de plástico, o si no también un producto que es muy recomendable y la verdad que es muy simple de utilizar,
son los Optragate de Ivocler Vivaden, donde separa perfectamente los labios y nos deja bien expuesto las superficies dentarias, la zona de la encía, para luego poder proceder a la protección de la encía. Dentro de lo que son los aditamentos para el blanqueamiento que trae, en este caso, el Opalescent Boost, son estas plaquitas verdes, que son muy importantes para poder usarla, porque el paciente generalmente cuando está con la boca abierta y no tiene nada para tener en contacto, tiende a abrir, cerrar, más, menos, se tiende a mover. Esto nos da la posibilidad de que el paciente esté mucho más cómodo, es muy suave, esto es una silicona, el paciente muerde suavemente, y además esta parte rectangular que está en el medio, lo que va a impedir es que la lengua vaya hacia la zona de los dientes que estamos aclarando, y sin querer, él con la lengua toque el peróxido de hidrógeno, el producto y el material que estamos utilizando, y lamentablemente le produzca una pequeña lesión en la lengua. Entonces es interesante poder utilizar este aditamento para poder tener más cómodo al paciente y de paso poder contener a la lengua y no ir hacia la zona en la que estamos trabajando, ¿sí? Se me borró el nombre, pero que se llama Nisoblock, si no me equivoco. Tienen un pequeño orificio de ese lado, porque lo que recomiendan es también, ante la posibilidad de que el paciente sin querer haga algún movimiento extraño, poder pasar por ahí el hilo dental y tenerlo hacia afuera para que no tengamos ningún accidente con este pequeño aditamento que el paciente se lo vaya a tragar, ¿no? Pero bueno, si tenemos mucho cuidado, esto no debería suceder. Dentro de lo que es la preparación ya específica del paciente en la zona gingival, lo que vamos a utilizar es una protección gingival, ¿sí? Esa protección de la encía en todos los márgenes de las piezas que vamos a aclarar. Y ahí va a depender de la sonrisa del paciente. Muchos harán de segundo premolar a segundo premolar, otros harán de canino a canino, dependerá mucho de la apertura y de lo que es la línea de la sonrisa de ese paciente. Siempre lo que indicamos es cubrir medio centímetro, o sea, 0.5 milímetros sobre la parte de la estructura dentaria de lo que es el cuello, justamente para evitar la filtración del producto y de esa manera causar algún daño, ¿sí? El producto que tiene Ultraden en este caso se llama Opaldam. El primer producto Opaldam era color blanco, hoy en día viene uno color verde, que la verdad tiene una tixotropía muy, muy buena, tiene realmente un escurrimiento fabuloso, y una vez polimerizado, sella correctamente en la zona gingival. Después se saca con mucha facilidad. El Opalescent Boost, entonces dijimos que es un peróxido de hidrógeno al 40% para blanqueamiento profesional, tiene un pH neutro, tiene un alto contenido de agua, eso es muy importante para no deshidratar la estructura del diente, y de paso también el alto contenido de agua lo que nos evita es la posible sensibilidad por deshidratación. Además le incorporan una tecnología de nitrato de potasio y flúor, que es la tecnología PF. ¿Cómo viene presentado el Boost? Bueno, el Boost viene en 2 jeringas, ¿sí? Y se debe activar químicamente, es decir, que no necesita de ningún otro elemento de activación, o sea, no va a necesitar de ninguna lámpara, de ninguna luz. La jeringa viene, una jeringa transparente con un doble émbolo, donde primero debemos activar este primer émbolo, y luego con este segundo émbolo, con esas 2 jeringas entrelazadas una con la otra, pasaremos 25 veces de cada lado. Es decir, en total son 50 veces esos émbolos que van y vienen. ¿Para qué? Para activar el producto, ¿sí? Una vez activado el producto, va a quedar dentro de la jeringa color rojo, ¿sí? Dentro de esta jeringa color rojo o color caramelo, para poder preservarlo de la luz solar, porque obviamente tienden a degradarse si quedan expuestos a la luz solar, a pesar de que el producto se va a utilizar en ese paciente nada más, y no lo vamos a usar
para otro paciente, pues generalmente son para aplicaciones unitarias. Ahí entonces vamos a tomar esas jeringas y vamos a mezclarlas de un lado hacia el otro, como decía recién, 25 veces cada una de las jeringas, en total son esas 50 veces, y van a quedar cargados en la jeringa color roja. Y van a venir dentro del kit, obviamente, unas puntas aplicadoras, unos tips aplicadores que tienen en el extremo, como si fuera el extremo de un microbrush. ¿Para qué? Para que con esa facilidad de ese extremo podamos dispensar el producto en la superficie de los dientes. Vamos a ver este caso clínico que se hizo con Boost, es una paciente de sexo femenino, aproximadamente edad 43 años, no presentaba una alteración de color muy importante, pero bueno, obviamente para el paciente vieron que tiene una 2 y ellos dicen que tiene los dientes manchados. Bueno, en este caso yo lo corroboré y dije, mira, no están tan oscuros, vemos la escala Vita, estás dentro de los matices de más valor, pero podemos hacer un blanqueamiento en consultorio, un clareamiento de alta concentración en consultorio para ver cómo responde, a ver si de esa manera vamos viendo que la estructura va respondiendo a mejor valor, porque en este caso, ya partiendo de 1 a 2, uno a veces también tiene cierto temor de generar una expectativa muy alta al paciente. Y va a depender también de la permeabilidad de ese diente y si ese paciente es más sensible o no al blanqueamiento. Preparamos al paciente, hacemos la limpieza, pasamos nuestra brochita, ya le hicimos el detartraje, colocamos el isoblock para que esté más cómodo, protegemos los labios, y lo primero que realizamos es la colocación del Opal-Dam, ¿sí? Lo que sería el aislamiento con esta resina fotopolimerizable, protegiendo la encía y protegiendo medio milímetro en el cuello del diente para sellar correctamente. Y no tengan miedo de sellar parte del diente, porque en esa zona no va a quedar el diente sin blanquear, porque justamente la inclinación que tienen en ese lugar los prismas van a hacer que el producto pueda fluir perfectamente hacia el gingival. Preparamos el Opal Boost, el Opal Essence Boost, y este es el color que tiene. ¿Sí? En este caso estamos aclarando de segundo premolar a segundo premolar, aproximadamente vamos a esperar unos 20 minutos, siempre igual, lean correctamente las instrucciones del fabricante, porque uno no se puede acordar de memoria de todos los procedimientos, de todos los materiales, pero en este caso nos indica dejarlo 20 minutos, lo que sí también nos indica es que cada 5 a 7 minutos, con la misma punta de ese tip, sin cargar más material, poder remover suavemente la superficie como para poder llevar material que está fresco en la zona superficial, poder llevarlo de vuelta en contacto con la estructura del diente. O sea, es como si fuera una pequeña reactivación del producto, pero solamente para removerlo. Esto se deja entonces 20 minutos y uno tiene que estar al lado del paciente, ¿sí? Tiene que estar al lado del paciente porque si de repente el paciente comienza y dice, mira, tengo una pequeña molestia en esta zona y él nos está indicando, bueno, tendremos que tener en cuenta que quizás esta parte cervical es más delgado el esmalte, o tiene una pequeña recesión gingival y el producto está fluyendo y puede haber algún tipo de sensibilidad. Por eso estar al lado del paciente, no colocar esto y a los 20 minutos volver. A mayor aumento se ve como un burbujeo, ¿sí? Por eso decíamos que esto es una reacción de tipo química, ¿sí? Y a un mayor aumento todavía podemos ver, ¿sí? Esas pequeñas burbujas que se producen, ¿sí? Aquí tenemos una burbuja un poquito más grande, creo que se ve en el puntero, cómo esto va haciendo esa reacción química, ¿sí? Incorporándose dentro de la estructura del diente, y como les decía, separándose en agua y oxígeno naciente, y el oxígeno naciente de esa manera romper las macromoléculas de esos colores más saturados. Una vez terminado esos 20 minutos, evaluamos si nos ha quedado material en la jeringa y queremos hacer otra aplicación, lo podemos hacer, es otra aplicación de 20 minutos, o si no, con una sola aplicación de 20 minutos estaría bien. Lo que vamos a hacer después es ese tercer paso. Si eliminamos el agente blanqueador, vamos a ir para atrás porque les quiero mostrar de la manera que lo tenemos que eliminar.
A ver. Ahí va. No, yo quería ir para atrás. Ahí está. Lo que vamos a hacer es colocar la punta del aspirador, es decir, del suctor. Vamos a colocarle una punta aspiradora muy delgada y lo primero que vamos a hacer es eliminar el producto aspirándolo. Si nunca tiremos un chorro de agua con la jeringa triple y aspirarlo dentro de la boca del paciente, porque obviamente el producto parte va a seguir activo y podemos dañar algo de las mucosas. Entonces esto primero se aspira totalmente el producto y luego recién ahí se puede hacer un enjuague con la jeringa triple. Para luego hacer un retratamiento de la superficie, eso lo hacemos con el Ultra Is, que es un desensibilizante a base de nitrato de potasio y flúor, lo aplicamos durante 15 minutos, eso lo que hace es una recristalización del esmalte, lo ayuda a protegerlo y a sellarlo, y luego lo eliminamos también con un chorro de agua con la jeringa triple para ver cómo está el resultado. Obviamente que al ser un producto que tiene agua nunca vamos a ver una deshidratación, o sea, no vamos a ver un blanco por deshidratación, sino que vamos a ver un blanco brillante, un aclaramiento que no ha perdido para nada el brillo de esa pieza dentaria. Y se logró 1 a 1, es decir, de 1 a 2 fuimos a 1 a 1, pero tener en cuenta que ya partíamos de un tono que no era muy saturado. Pero bueno, obviamente que uno dice, bueno, el de la 2 a la 1 bajó un solo tono. No, bajó 3 tonos, porque recuerden que en la escala Vita, si se ordena por valor, después de la 1 no tenemos inmediatamente la 2, está el B2, está el C1, entonces tengan en cuenta que esto es se pudo aumentar el valor aproximadamente 3 tonos. Y ahí vemos entonces, cuando comparamos el pre y el post, vamos a notar la diferencia, que no es muy grande, pero realmente el paciente, si la percibe, queda mucho más motivado. Y si es necesario, podríamos indicarle algún uso de alguna cubetilla para lo que es un tratamiento ambulatorio. Este es otro paciente, para que vean un pre y un post, cómo este paciente sí respondió mucho mejor. En este caso también, un paciente de sexo femenino, más joven, 30 años, y fíjense, con una sola cita en el consultorio de Boost, es decir, de una aplicación profesional, cómo respondió mucho mejor. ¿Sí? Realmente la respuesta fue mucho más importante, partimos de casi una 3, una 3,5 y pudimos terminar en una 1 o un B1, para decir que ahí hemos bajado realmente una cantidad hemos aumentado, el valor bastantes tonos. Eso por supuesto que depende de cada paciente, ¿sí? Este paciente era muy permeable, no tuvo sensibilidad, pero la respuesta fue mucho más favorable. Bien. Con respecto a lo que es en consultorio, después si surge alguna pregunta, para no ir perdiendo más tiempo y aumentando el tiempo de la charla, vamos a pasar al segundo procedimiento, que es el aclaramiento ambulatorio. Generalmente el ambulatorio, al principio siempre se hacía con peróxidos de carbamida nada más, por eso ahí tenemos la molécula del peróxido de carbamida, que es urea y agua, ¿no es cierto? Urea y peróxido de hidrógeno, perdón. Entonces, era el producto más suave, menores concentraciones. Hoy en día también se pueden utilizar el peróxido de hidrógeno para ambulatorio, pero siempre en concentraciones más bajas. Es necesario tener algún tipo de guarda o de cubetilla para poder cargar el producto, es decir, tiene que haber algo en el cual podamos colocar el material y que el paciente pueda colocárselo él mismo, ¿sí? O cubetillas personalizadas, como vamos a ver hoy en día, ya hay cubetillas estandarizadas con productos que no necesitan de tomar impresiones y hacer este tipo de cubetas. Dentro de la línea de Ultradent, los que son a base de peróxido de carbamida, es decir, el Opalescence PF, tenemos al 10, al 15 y al 20% de peróxido de carbamida. Vienen presentados en estas jeringas, ¿sí? Vienen en envases por 4, cada uno de estos envases uno se lo puede dar al paciente dependiendo del tiempo que va a utilizarlo. Podemos darle 2 jeringas, podemos darle las 4 y luego ir dándole a medida que lo vamos controlando, porque cuando hacemos un tratamiento ambulatorio, lo que sí tenemos que hacer es citar al paciente para ir controlándolo.
aproximadamente lo podemos citar a los 5 días o a los 7 días, pero siempre tratar de controlarlo. Quizás después de la primera cita de consultorio, le decimos, bueno, vení dentro de 3 días a ver cómo va respondiendo, y luego lo vamos a ir a 7 días, luego a 10 días, para de esa manera ir viendo cómo va blanqueando, cómo va aclarando las piezas dentarias, porque va a llegar un punto, que es el punto de saturación, que por más que él se siga poniendo producto, va a gastar producto y el diente no va a aclarar más. Entonces eso es importante ir controlándolo. Está disponible, como habíamos dicho recién, en concentraciones del 10, 15, 20 y el 35% de carbamida. El 35% es una indicación más de consultorio, de lo que se llama de sala de espera, que quizás hoy en día no es la que más estamos utilizando. Tiene una muy buena viscosidad para que realmente el producto quede confinado en esa cubeta, ¿sí? Una pequeña cantidad que coloquemos en cada una de esas superficies vestibulares dentro de la cubeta va a ser suficiente para que el producto tenga su efecto, ¿sí? Tiene una muy buena fijación para que el paciente no sienta que se lo está tragando, ya que este es un producto que lo va a usar generalmente dentro de lo que es la etapa de la noche, cuando él está durmiendo. Si tenemos que hacer estas cubetillas, no nos queda otra que tomar una impresión en alginato, hacer un modelo, y sobre ese modelo tener que confeccionar la cubetilla. Esto, lo que estamos viendo ahora, es la posibilidad de hacer lo que llamamos los reservorios para el producto. Eso se hace con una resina de color azul, para justamente poder tener un espesor suficiente, que el material quede confinado a esta zona, a 1 milímetro del cuello, obviamente, porque aquí la cubetilla tiene que sellar para que el material no fluya hacia la encía, por una cuestión también de desperdicio y de que no va a hacer ningún efecto si el material se va por la encía, pero podemos hacer estos reservorios. Personalmente me gusta mucho más hacerlos. Hay muchos trabajos en los que dicen que es lo mismo, pero bueno, es una forma también de que el material quede confinado en un solo lugar, en un solo lugarcito. Las placas son placas flexibles, son placas finas, bien blandas, no son incómodas para nada para el paciente. Esto se hace con una termoformadora. Y luego lo que vamos a hacer es recortar esa cubetilla, que aquí están viendo un recorte a nivel del cuello. Ya, por lo menos desde mi punto de vista, no lo hago más a nivel del cuello como lo indicaba el fabricante, sino que siempre dejo aproximadamente 2 milímetros, como esto que ven acá, que está sin cortar, porque de esa manera mejora mucho la retención de la cubetilla también. Si bien la viscosidad del gel hace que quede bien instalada, esto lo que hace es sellar a nivel de la encía, a ver si marca, sellar a nivel de la encía, y de esa manera el producto queda confinado en el reservorio exclusivamente. Y lo que vamos a hacer es enseñarle al paciente en esa primer cita que viene cómo se carga, por lo menos que esa primer cita de consultorio él se vaya con la cubetilla puesta. No importa si lo va a usar menos tiempo de las 3 o 4 horas o 5 que le vamos a indicar, pero sí que vea cómo lo cargamos, cómo se instala, y luego ese procedimiento lo va a repetir, lo va a seguir haciendo en su casa. Aquí tenemos entonces un caso, un pre y un post, porque obviamente esto lo hace el paciente en su domicilio. Fíjense, estos son 28 días de opales en SPF al 10%, es decir, la concentración de peróxido de carbamida más baja de los productos. Pero fíjense la situación inicial y la situación final. Fíjense cómo en la situación final esas piezas dentarias realmente recuperaron un valor muy importante. Es más, recuperaron hasta su brillo, porque realmente tienen mucho más brillo, y no perdieron para nada esa superficie lisa. Es decir, no hay ningún tipo de daño, no hay ningún tipo de rugosidad que uno pueda decir, bueno, se ven más claros porque está rugosa la superficie. No, no. En este caso es producto de un blanqueamiento con una muy baja concentración, pero fíjense, en 28 días, es decir, unas 4 semanas de tratamiento. Hoy en día tenemos la posibilidad de utilizar este tipo de productos donde ya vienen con una cubeta, es decir, no necesitamos hacer una cubetilla personalizada.
¿sí? Son productos que ya vienen estandarizados, en distintas concentraciones también, como para que el paciente pueda utilizarlos sin la necesidad de que tengamos nosotros que intervenir con una impresión y haciendo una cubetilla. Se llama Opalescence Go. La descripción del producto, aquí lo tenemos, tiene una primer cubeta de aplicación, que es una cubeta un poco más rígida, y luego dentro de esa cubeta tiene, ¿sí?, una cubeta, como dice aquí, UltraFit, cargada con el producto, ¿sí? El producto que tiene aquí adentro, en este caso, tengan en cuenta que es peróxido de hidrógeno, ¿sí? Peróxido de hidrógeno, pero tiene entre un 10, hay jeringas de un 10% y hay jeringas de un 15%. Y tengo entendido también que Ultradent, para lo que es el continente europeo, hace peróxido de hidrógeno al 6%, porque en Europa la legislación no permite más de un 6%. Por lo tanto, también hay concentraciones a ese porcentaje. Esto el paciente lo aplica él mismo. En la primera sesión le vamos a indicar cómo hacerlo, porque él deberá colocar toda la cubeta de aplicación, hacer un procedimiento con la boca como si fuera empujar con los labios hacia adentro, como escuché decir ahí, como tirando un besito también, porque esa cubeta va a ser de guía para que la cubeta UltraFit se adhiera con el gel, y cuando sacamos la cubeta de aplicación nos va a quedar aplicada la cubeta que tiene el producto. El procedimiento sería cargar la cubeta, hacer ese procedimiento que yo les decía, como de presionar los labios y hacer un besito, y sacando la cubeta de aplicación, luego la cubeta que contiene el producto uno la puede terminar de adaptar a los dientes, ¿sí? Es un procedimiento realmente muy, muy sencillo. Esto lo puede utilizar el paciente dentro de lo que es el tratamiento combinado después de una aplicación profesional de consultorio, o directamente uno puede indicarle utilizar, y le da la cantidad de juego de cubetas que uno considere que utilizará por 5 días, 6 días, 7 días, etcétera, etcétera. Ahí está entonces separada la cubeta de aplicación de lo que es la cubetilla UltraFit, que es la que contiene el producto, ¿sí? Tanto producto por vestibular, en este caso, y aquí tiene por lingual, también para ayudar en la retención de la cubetilla. Las dos presentaciones que dijimos, peróxido de hidrógeno al 15, se le indica al paciente de 15 a 20 minutos, y el peróxido de hidrógeno al 10% se le puede indicar de 30 a 45 minutos por día. Fíjense acá cómo bajamos mucho también los tiempos. ¿Pero por qué bajamos los tiempos? Porque no es carbamida, esto es peróxido de hidrógeno. Por eso podemos aplicar el de 15% hasta unos 20 minutos por día. Bien, tratamiento en consultorio más ambulatorio, que es lo que estábamos diciendo recién, las posibilidades de poder combinar el de consultorio con el ambulatorio. Y aquí tenemos un caso, ¿sí? Un pre y un post. Esto fue consultorio, o sea, boost, durante una aplicación de 20 minutos, y luego 21 días de Opalescence PF o de Opalescence Go, en este caso 21 días de Opalescence PF al 10%. Y fíjense realmente cómo el resultado es muy favorable. Una situación donde tomamos unas piezas dentarias con un tono bastante saturado y con dientes con muy poco valor, y llegamos a una situación en donde realmente estos dientes han elevado el valor, se han hecho mucho más claros, y el paciente, por supuesto, está mucho más conforme, y en este caso un tratamiento, como dijimos al principio, mínimamente invasivo. El paciente no tiene por qué tener sensibilidad si hacemos correctamente el uso del tratamiento. ¿Y cuál va a ser el mantenimiento? ¿Sí? Porque dice, bueno, ¿y después qué hará el paciente? ¿Cómo se va a mantener? Bueno, que use pastas dentales de baja abrasividad, ¿sí? Como en este caso, Ultradent tiene sus pastas dentales, si no le podemos indicar una crema dental que tenga siempre una baja abrasividad. ¿Para qué? Para que obviamente eso no perjudique el esmalte. Si no, muchas veces se venden cremas dentales que dicen blanqueadoras, pero tengan en cuenta que esas cremas dentales no tienen la posibilidad de tener peróxidos internamente, por lo tanto no van a generar blanqueamiento por algo químico, pero sí tienen una alta abrasividad. Esa alta abrasividad lo que hace es rayar el esmalte, provocar
esas micro rugosidades que en la difracción de la luz parece que el diente es más blanco, pero lo que está haciendo es dañando la superficie del esmalte. Bien, creo que estamos bien en tiempo, sí, vamos bien, ya estamos por terminar. Si hacemos las conclusiones o las consideraciones generales para luego entrar en un ping-pong de preguntas y respuestas, todos los sistemas de blanqueamiento funcionan si seguimos las pautas clínicas y respetamos los fundamentos biológicos. Es muy importante la selección del paciente, es decir, cuando veamos ese caso clínico, ver al paciente y el estudio minucioso de cada caso. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder lograr el éxito, obviamente. Cada casa comercial tiene sus propias formulaciones y por eso debemos conocer cada producto específico. Leamos las instrucciones, preguntemos, hoy tenemos la posibilidad encima de buscar dentro de lo que es las páginas de las marcas comerciales, de las firmas, entramos directamente a las casas y podemos ver cuál es la concentración, cómo se debe usar y lo que nos indica cada fabricante. Los sistemas a base de fuentes de poder hacen que se liberen exponencialmente más iones de oxígeno naciente y más radicales, por lo que eso debemos tener en cuenta un posible daño, tanto de la superficie del esmalte como la posibilidad de un daño pulpar. Nunca podremos sobrepasar el punto de saturación de los dientes. Una vez que se llega a un punto de saturación, por más que el paciente quiera ir a más blanco, no vamos a poder hacerlo, podemos correr riesgo de romper parte de la matriz de ese esmalte y lamentablemente eso puede generar un daño irreversible. ¿Sí? Lo que muchos conocen con el nombre de hoy en día, lo que sería la blancorexia, ¿no? La posibilidad del paciente de tener cuanto más blanco los dientes, para él va a ser mejor y realmente es un tono que no es para nada natural. Y por último, es muy importante que el paciente conozca los procedimientos a realizar con sus pros y sus posibles contras en el caso que nosotros lo hayamos evaluado para ese paciente en particular. Pero bueno, queda ahora abierto seguramente a algunas preguntas. Espero haber sido claro dentro del corto tiempo. No da el tiempo para hablar de blanqueamiento interno, pero creo que lo externo es lo que más todos querían oír. Y si hay alguna pregunta de blanqueamiento interno, bueno, trataremos de responderla sin una presentación, pero de una manera un poco más ágil, como podamos. Bien. Ahí entonces, si querés, dejo de compartir la pantalla. Bueno, no sé si está habilitado ahí dejé de compartir. Bien. Está habilitado el chat para que si alguno quiere realizar alguna pregunta, podemos ir leyéndolas. Si alguien tiene alguna duda, si el doctor Julio Chávez también quiere compartir algo, también sí, por supuesto. Sí, sí, me quedé sin saliva, así que Julio me tiene que dar una mano también. Sí. Bueno, hemos mantenido 77 participantes, lo cual es muy buen número. Aquí hay una pregunta que dice, ¿las pastas dentales que vienen con sílice hidratado y alumina, rayan el esmalte? Sí. Hay que ver el RDA que tiene esa pasta. Tiene que decirlo el RDA porque eso es una de las cosas importantes y tiene que estar. Si ese RDA es arriba de 110, sí, va a rayar lamentable el esmalte, va a rayarlo lamentablemente, sí. Bien. Es preferible utilizar pastas de baja abrasividad, siempre. Bien, otra pregunta dice, Roxana, ¿dieta blanca? Durante el tratamiento, hoy en día ya no es tan categórico eso, ¿sí? Por supuesto que durante el tratamiento, si el paciente estaba acostumbrado a tomarse 10 cafés, no sé, fumar 2 atados, obviamente el resultado no va a ser el que vamos a querer nosotros y tampoco va a ser el que busca el paciente. Pero no es tan contraproducente como se creía antes, que sí o sí había que tomar solo agua durante el tratamiento de blanqueamiento. Sí, en lo posible que baje si tiene un consumo muy alto de pigmentos. Pero si el paciente dice, yo tomo un café por día,
y 3 mates a la tardecita. No, eso no le va a provocar un cambio durante el blanqueamiento. Bien. Otra pregunta dice, si el paciente presenta sensibilidad, ¿qué se tiene que hacer? Hay 2 posibilidades que pueda presentar sensibilidad. Si es durante el consultorio, que es un tratamiento profesional, si es en forma individual en una pieza dentaria, retiraremos el producto de esa pieza dentaria. Y si es generalizado, obviamente deberemos suspender ahí, en ese momento, el blanqueamiento. Y lo que sí tenemos que hacer es el retratamiento. Ahí lo que le indicamos es topicación de flúor, o la hacemos en el consultorio, o en la misma cubetilla que usa el paciente ambulatorio, él ahí puede cargar el UltraIS, que es el nitrato de potasio y flúor, y aplicárselo durante 20 minutos. Eso lo que hace es justamente volver a impermeabilizar la estructura dentaria para que no haya tanta entrada, para hacer que tenga tanta sensibilidad, ¿no es cierto? Pero él puede combinar eso con el UltraIS o con un flúor neutro transparente, ¿sí? Flúor neutro transparente. ¿Sí? Todo lo que usamos, también MyPaste, que es otro producto que se utiliza mucho para la sensibilidad. Bien. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia el paciente puede hacerse estos procedimientos? Una vez realizado el primer procedimiento, sería... Y Creo mirá, que sí. retoques se puede ir viendo, o sea, tranquilamente él puede hacer pequeños retoques con concentraciones bajas, es decir, por ejemplo, un retoque con peróxido de carbamida al 10%, si quiere hacer algún retoque cada 6 meses, cada 9 meses, lo que no puede es cada 3 meses estar haciéndose un blanqueamiento, ¿sí? O sea, porque obviamente vamos a llegar primero al punto de saturación y segundo la posibilidad de tener algún problema en la matriz inorgánica de la estructura del diente. Bien. Acá Lorena dice, si se produce sensibilidad en el elemento dentario durante la aplicación, ¿qué hacemos? Bueno, primero que suspenda, si es ambulatorio, que lo suspenda, y como le dimos la jeringa del desensibilizante, que utilice ese desensibilizante durante 15 minutos, en la misma cubetilla. Bien. Pero sí, ante el menor síntoma de sensibilidad, lo primero que haga es que suspenda y nos avise a nosotros, nos llame y nos diga para que nosotros podamos darle una solución. Y ahí Julio, preguntita. Sí. No, diga. Simplemente, bueno, felicitarte, Ariel, fantástico, todo impecable como siempre. Así que Son mi amigo, por eso. gusto escucharte, como siempre. No, realmente. Lo que yo quería hacer un pequeño comentario, porque la sensibilidad siempre es como un tema tabú, ¿no es cierto?, del blanqueamiento. Eso sí. Nos da miedo a los odontólogos y a los pacientes también a veces porque tienen ese temor a que los dientes les empiecen a doler y bueno. Entonces lo que es muy importante siempre, como dijo Ariel, es el diagnóstico. Es decir, en el estado inicial del paciente, antes de hacer el tratamiento, hay que evaluar bien las características dentarias y sobre todo los tercios cervicales, porque ustedes han visto que hoy por hoy todo el mundo tiene bruxismo, todo el mundo está muy tenso, muy nervioso, entonces aparecen pequeñas lesiones en el tercio cervical que a veces son invisibles, pero que eso sí agrava mucho el tema de la sensibilidad. Por eso hoy la mayoría de las personas tienen sensibilidad cervical, porque estamos en este estado, digamos, de tensión y de bruxismo, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que es importante es manejar esa sensibilidad previa. Si hay sensibilidad previa al tratamiento, obviamente que se puede agravar con el tratamiento. Pero si el paciente no tiene sensibilidad o si tiene sensibilidad, podemos bloquearla de alguna manera con flúor o con algún adhesivo antes del tratamiento. Eso estaría bueno también. Muchas gracias, Julito. No, por favor. Acá tenemos otra pregunta de Melanie que dice, ¿qué cantidad de veces se usa ambulatoriamente el Opalesense Go? Dentro de un tratamiento único, bueno, uno puede darle 3, 4 cubetas, lo ve a los 4 días, ve cómo va el paciente y puede darle otra cantidad de cubetillas. Eso va a depender, digamos, de lo que
vayamos buscando con el paciente el clareamiento, ¿no? Si no hay algo definido, siempre se usan 10 o siempre se usan 5. O sea, le damos 3 o 4, que las utilice, lo vemos a los 4 días, vemos cómo va, quizás 2 más, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, Ajá. todos esos tratamientos son como personalizados para cada paciente. Bien. Mariana pregunta, ¿se puede hacer consultorio más ambulatorio? ¿O es mucho o no se justifica? Sí, sí, está dentro de los tratamientos más indicados para poder acortar los tiempos del ambulatorio. Y de paso para ya tener al paciente motivado dentro de esa primer cita, ¿no? Donde él ya está Claro. comenzando a ver algunos A cambios. ver cambios. Exactamente. Mauro dice, ¿cuánto tiempo debe pasar entre 2 aclaramientos de consultorio? Pueden pasar 72 horas aproximadamente, más o menos uno puede repetir un tratamiento en consultorio cada 3 días. Igualmente van a ser seguramente 2 aplicaciones o 3 aplicaciones como máximo, porque obviamente si el producto da resultado, con 2 aplicaciones va a ser suficiente. Bien. Acá Carlos dice, ¿alguna consideración especial ante las retracciones gingivales? Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía recién Julio, ¿no? Todo eso lo tenemos que ver antes. Un paciente que terminó, o un paciente que periodontal, sano, obviamente, pero tiene todos los cuellos expuestos, obviamente es un paciente que corremos más riesgo de tener sensibilidad. Si hacemos un blanqueamiento en consultorio, tener en cuenta que eso vamos a tener que bloquearlo muy bien con el Opal-Dam, es decir, con lo que sería el aislamiento, la goma fotopolimerizable, ¿no? Con la resina esa fotopolimerizable. Y si no, tener que recurrir a un ambulatorio, pero el más suave de todos, que es el Opal Essence al 10% de carbamida, ¿sí? Que es el que tiene hoy en día la menor, digamos, es el que está más estudiado y realmente es el que tiene muy buenos resultados, pero decirle, mira, probablemente nos lleve más tiempo, pero vamos a ir a esto que es más seguro. Bien. Acá otra pregunta dice, ¿un aclaramiento en consultorio con peróxido de 30 o 40% se recomienda una vez al año o puede realizarse cada 6 meses? Y como antes, lo citás a los 6 meses y ves que está con el mismo tono que lograste 6 meses atrás, no le haces de vuelta el clareamiento. Es decir, si cuando viene al año el paciente está igual, tampoco. Y de última lo que le recomendaría es algún retoque con un Opal Essence Go, por ejemplo, 2 o 3 días. Y con eso sí puede hacer un mantenimiento, va a ser mucho menos agresivo porque es un peróxido en baja concentración y va a estar mucho más cómodo el paciente que soportar otra vez 1 hora, porque se aplica 20 minutos en consultorio, pero tengan en cuenta que entre que se prepara el paciente, esperamos, limpiamos, es 1 hora que está acostado el paciente en el consultorio, por lo menos 1 hora. Claro, bien. Acá Flor dice, ¿todas las pastas blanqueadoras dañan el esmalte? ¿Y contienen frecuentemente para hacerlo? Sí, las que sí dicen blanqueadoras generalmente, primero fue una cuestión de marketing, ¿no? Uno ve blanqueadora o whitening y enseguida dice, esta es la mejor. Y generalmente lo que son más abrasivas. Te sacan las manchas extrínsecas, eliminan esas manchas superficiales, pero si son más abrasivas, lamentablemente, eso es contraproducente, porque si te rayan el esmalte, se va a volver a oscurecer y pigmentar más rápido después. Entonces, hay que tener en cuenta que por un lado son más abrasivas y por otro lado pueden volver a pigmentarse más rápido el diente. Bien, nos van quedando las últimas preguntitas. Acá Karen dice, ¿siempre es posible blanquear hipoplasias? Las hipoplasias tienen un tratamiento un poquito más invasivo, ¿sí? La hipoplasia se pueden eliminar con un procedimiento que se llama de microabrasión. Si uno trata una hipoplasia con blanqueamiento, en realidad lo único que vamos a estar haciendo es que no haya tanto contraste entre lo blanco de la hipoplasia y el color que tenía el diente, ¿se entiende? O sea, con el blanqueamiento lo que vamos a hacer es, al aumentar el valor del diente, o sea, hacerlo más claro, la hipoplasia se va a ver menos. Pero si queremos tratar específicamente la hipoplasia, ya es
un tratamiento un poquito más invasivo con lo que se llama una microabrasión. Bien. Acá Verónica dice, ¿cuánto tiempo fotopolimeriza la barrera protectora? Bueno, como es clara, es bastante fotosensible, así que calculamos que una arcada completa con 40 segundos, vamos dando luz en todo el arco, con 40 segundos es suficiente. Recuerden que es un espesor muy delgado y al ser claro se fotopolimeriza perfectamente. Y después se retira con mucha facilidad, no es que queda rígida, se retira muy fácilmente. Uh-huh. Y Ara dice, en lugares que tienen alta concentración de flúor en agua de bebida, ¿se recomienda el tratamiento de blanqueamiento? Depende de la fluorosis que tenga el paciente. Hay fluorosis Ajá. leves que pueden responder y las fluorosis que son más graves no. Ahí lamentablemente ya hay que recurrir a terapias restauradoras. Bien. Siempre uno puede intentar, no, es decir, vos podés intentar primero hacer lo mínimo, lo que es menos invasivo, pero tenés que decirle al paciente que tenemos que ver cómo va a responder. Ah, bien, claro. Liliana dice, ¿se puede alternar hidrógeno y carbamida? ¿Sí? No hay problema. Okay. Celestita dice, ¿puedo hacer un aclaramiento profesional, luego un ambulatorio y luego nuevamente un profesional? Depende del tiempo que pase, como recién decíamos. Lo más probable es que dejes pasar un tiempo, porque si haces profesional y ambulatorio te va a dar muy buen resultado. Ajá. Pero digamos, Bien. podés volver a hacerlo, pero hay que ver el por qué lo querés volver a hacer, ¿no? Claro. Y acá estamos con la última pregunta de Lorena que dice, ¿qué lámpara nos recomienda usar? Para fotopolimerizar composite, una de LED. Para hacer blanqueamiento, ninguna. creo que ahí Julio está conmigo. No, realmente no hace falta. A ver, la lámpara es más una cuestión de un marketing en el consultorio y ese aparato que va a ver el paciente que viene, el astronauta, y realmente es un proceso químico. O sea, eso acelera y ese aceleramiento puede generar algún tipo de consecuencia mala para el diente. Aumento de calor, mayor sensibilidad y algún daño en la superficie del esmalte. Hay trabajos donde demuestran que la microdureza del esmalte puede disminuir por lo que es la potencia de estas unidades. Algunos hablan de que eso es reversible, pero si sé que voy a correr riesgos, prefiero no utilizarlo sabiendo que desde el punto de vista de lo que es el proceso químico, el resultado lo voy a tener igual. Muy bien. Creo que se terminaron todas las preguntas. Hay muy buenos comentarios.